Bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 4 de marzo de 2014. Saludos y abrazos a nuestros compatriotas que como siempre están con nosotros a través de la transmisión totalmente en internet en www.laprensagráfica.com. También a quienes nos acompañan localmente a través de la señal abierta de televisión en canal 37, en señal abierta, canal 99 en cable de Tigo. Tiene tres opciones para vernos en vivo y desde luego en internet, que queda la entrevista puesta en el sitio para que usted pueda ver a la hora que usted considere conveniente. La Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos entraron en febrero pasado en una clara controversia alrededor de la participación de funcionarios públicos en actividades electorales y la posible violación de los derechos humanos por esa prohibición. El pasado 28 de febrero la Sala emitió una sentencia definitiva en la cual declara inconstitucional el artículo 1, inciso 2, de un decreto que emanó desde el Ejecutivo sobre esa materia, pero también previene a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a que se abstenga de intervenir. El caso es sumamente interesante en términos de facultades que tiene cada institución en este país. Para hablar un poco sobre el tema, obviamente nos acompaña en nuestros estudios David Morales, él es el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en nuestro país. David, es un gusto, bienvenido. Un gusto, William, encantado compartir esta importante entrevista y con toda la audiencia también que nos ve y nos leerá en el sitio web. Claro, David, para comenzar entonces explíquenos, quizás hacer un poco de antecedentes, un poco de memoria de qué es lo que ha ocurrido alrededor de esto, y es importante quizás comenzar desde más o menos dando un poco de background o antecedente, digamos, claro, sobre el hecho. ¿En qué momento es que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos entra en este tema? ¿A partir de cuándo y cómo? Bueno, como procurador yo mantengo un proceso de observatorio electoral, es decir, la observación de la actuación de las autoridades en su conjunto en los temas electorales. Dimos ya un primer informe el pasado 20 de enero, previo a esta segunda ronda daremos un segundo informe, y en ese observatorio, pues, obviamente era un punto de interés la medida cautelar dictada por la Sala, en la cual inhibía de ciertos comportamientos o conductas a los funcionarios públicos. En ese sentido emitimos algunas preocupaciones en el sentido de las consecuencias que estaría generando a derechos políticos esta medida cautelar, como parte de nuestra observación general. Sin embargo, diferentes personas y grupos de personas, en general empleados y empleadas públicas, pero también algunos sindicatos, hicieron presentación de denuncias formales ante la Procuraduría contra la Sala de lo Constitucional porque consideraban que esa medida cautelar era excesiva y estaba violentando sus derechos políticos. La Procuraduría entonces ha realizado el procedimiento que le ordena la ley frente a cualquier denuncia, solicitó un informe a la Sala de lo Constitucional como autoridad denunciada, la Sala respondió y después de las análisis y evaluaciones de la documentación y de las posiciones de denunciantes y autoridad, dicté una resolución frente a la medida cautelar. A nuestro criterio y a mi criterio como procurador, la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional no revistió ciertas garantías del debido proceso y no atendió algunos estándares internacionales que son necesarios para restringir derechos políticos, sobre todo de grupos amplios de ciudadanos. Los empleados y empleadas públicas son miles de personas. Y en este sentido declaré que los 5 magistrados que suscribieron esta medida cautelar violentaron derechos políticos con esta medida. Centralmente establecíamos 2 puntos de conclusión. Uno de ellos era la insuficiente fundamentación en la decisión judicial. La Sala llegó a tal punto de establecer conductas muy genéricas, por cierto, pero conductas prohibidas. Dotó de un contenido adicional la prohibición del artículo 218. Y estas conductas fueron prácticamente proscritas de manera temporal, mientras tenía la medida consecuencias o surtía efectos hasta la sentencia definitiva. Y en un segundo punto también los estándares internacionales requieren que cuando se va a afectar derechos fundamentales para las democracias, como los derechos políticos y la libertad de expresión, cuando estos van a ser disminuidos, deben hacerse por la vía de ley.
Fui muy claro y muy respetuoso con las competencias de la Sala Constitucional. En todo momento dejamos en claro que las sentencias y la medida cautelar mismo eran de obligatorio acatamiento. Reconocimos plenamente las competencias de la Sala. Por lo tanto, es un pronunciamiento en el marco del respeto a la autoridad y competencias de la Sala de lo Constitucional, pero destacando que su medida, en tanto era tan gravosa para un grupo tan grande de la población, como son los funcionarios y los empleados públicos, un grupo constituido por miles de personas, al no reunir estos estándares, esa medida era violatoria de derechos. Esta es una declaratoria que dicté frente a esa medida, es una declaratoria que sigue en firme y que la Sala de lo Constitucional no tiene potestades para anular. Sí. Se ha dado luego la sentencia definitiva, pero estos son los antecedentes claro. del caso. Procurador, pero entonces estamos hablando de que ustedes reaccionaron por una petición entonces, volviendo de un grupo de ciudadanos, de funcionarios, sindicatos, específicas, pero también de alguna forma de oficio, a partir de que ustedes han estado dando seguimiento al proceso electoral. Teníamos una observación oficiosa, para lo cual tengo facultades constitucionales y legales, pero además se formalizaron denuncias por escrito con argumentación particular de grupos de empleados y empleadas y empleados en nivel individual que presentaron estas demandas. Lo que usted ha dicho está en el ámbito de las facultades expresas por la Constitución de la República. Aquí ha quedado un poco como el sinsabor de que de alguna manera la Procuraduría entonces se ha extralimitado y de hecho se señaló en su momento, y quizás es importante la lectura, por ejemplo, de la última resolución de la Sala de lo Constitucional. Por ejemplo, en el punto 2 la Sala dice: previénese al titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que se abstenga de intervenir indebidamente con sus resoluciones en los procesos constitucionales en trámite ante esta Sala y de pretender, o sea, hay varios señalamientos, usted obviamente que ya lo leyó, pretender sustituir o revisar la interpretación y armonización de los derechos constitucionales realizadas por este tribunal, pues dado que su resolución supone una afectación al principio de separación de órganos y a la independencia de esta Sala, es ineficaz para producir efecto jurídico alguno en los casos conocidos o por conocerse en este tribunal o ante la autoridad. Sí, bueno, yo quisiera aclarar dos puntos, William. El primero de ellos es que esta sentencia definitiva de la Sala de la Constitucional ahora está siendo objeto de un análisis de seguimiento por parte de la Procuraduría. El punto obviamente de fondo de este análisis de la sentencia definitiva es si sus alcances continúan violentando derechos políticos, continúan violentando el derecho a la libertad de expresión o no. En principio, a mí me parece que el impacto de la sentencia se habría moderado. Está llamando a un mecanismo de autocontrol de los funcionarios y está sentando criterio en términos generales para que las autoridades a las que les toca actuar actúen, entre ellas la propia Asamblea Legislativa. Hay una consideración en la cual la Sala dice este tipo de prohibiciones en concreto deberían o parecerían ser materia ya de la Asamblea Legislativa, que debe por un proceso de ley establecer las restricciones. Esta es una moderación, una delimitación más clara en relación a lo que fue la proporcionalidad de las medidas que dictaron en su resolución, sobre todo de inicios de febrero de este año, de cara, por supuesto, a impactar en el desarrollo del proceso electoral. O sea, ¿usted nota un cambio ya sustancial? Obviamente en aquel momento era la aceptación, claro, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un tema interesante de analizar desde la perspectiva del respeto a derechos y garantía de derechos humanos que debe observar la Sala, y bueno, tendremos un pronunciamiento oficial, yo dictaré una nueva resolución de seguimiento al respecto, pero el punto que atañe a la Procuraduría sí es un tema que me preocupa. Me parece que la Sala ha hecho un análisis desafortunado del mandato de la Procuraduría, y también me preocupa que preliminarmente he observado 2 o 3 afirmaciones que no son verdaderas sobre el contenido de la resolución de la Procuraduría. Una de ellas es que nosotros estamos pretendiendo como Procuraduría sustituir la interpretación o la ponderación de derechos que hace la Sala. Esta es una afirmación que carece de objetividad y de veracidad. La Procuraduría en su resolución, si la leemos, y reiterativamente, de manera textual, expresa su respeto a las facultades de la Sala de lo Constitucional e incluso evita entrar en ese tipo de interpretación.
Contradictoriamente, incluso la misma sala aduce que nos hace falta interpretar los derechos humanos generales frente a su aplicación constitucional. Lo pone como una crítica a la resolución de la Procuraduría, pero es precisamente porque estamos respetando el ejercicio de interpretación. El señalamiento de la Procuraduría es muy simple. Le dice a la sala, si usted va a tomar una decisión que va a afectar tan gravosamente derechos fundamentales como derechos políticos y libertad de expresión, aunque se trate de una medida transitoria como las medidas cautelares, debe de fundamentar sus argumentos en la sentencia de manera suficiente. Es decir, lo que hemos hecho es un llamado de atención para que las sentencias se fundamenten, para que quede claro por qué estos derechos fundamentales son restringidos. Este es el llamado de la Procuraduría. En ningún momento entramos al ámbito de la sustitución en la interpretación constitucional. Por lo tanto, esta es una afirmación que carece de objetividad. Hay otra que recuerdo en este momento, y es que habla de que la Procuraduría sostiene que los derechos políticos no pueden ser objeto de disminución, bueno, y que son absolutos. Sí, eso le invito tampoco a que lo es analicemos verdadero. después de la pequeña pausa. Tenemos que ir con claro nuestros anunciantes. Después de esto, entonces, entramos al análisis. Regresamos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Continúa con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica David Morales, procurador para la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Procurador, bueno, lo interrumpí en el segmento pasado por la pequeña pausa, pero bueno, estábamos retomando un poco lo que establece la sala de lo constitucional en esa resolución final, en el numeral 2, donde le hace esa prevención a usted como titular de la Procuraduría, y usted me decía, bueno, que tampoco acá hay un afán de querer sustituir o entrar a ámbitos de interpretación. No, yo puedo, William, afirmar que no es cierto, no es parte del contenido de nuestra resolución que haya realizado yo como procurador un ejercicio sustitutivo en la ponderación de derechos. Es parte de mi trabajo considerar los derechos constitucionales, considerar los derechos consagrados por los estándares internacionales, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la legislación interna. Es parte de mis herramientas de trabajo. Pero en ningún momento he realizado una sustitución, una suplantación del ejercicio de la sala, y eso es muy claro en nuestra resolución. Por lo tanto, esa es una afirmación que no es verdadera. Hay otra afirmación en algún momento de la valoración de la sala,
en la que afirman que yo sostengo que los derechos políticos no se pueden restringir. Esto tampoco es una afirmación objetiva. Reconozco plenamente que los derechos políticos, de acuerdo a los estándares internacionales y la libertad de expresión, pueden ser objeto de restricciones legítimas, pero hay un requisito muy claro que establecen los estándares de derechos humanos, y debe hacerse por la vía de la ley secundaria, debe hacerse a través del proceso de formación de ley. La sala después trata de sostener que no citamos adecuadamente los estándares internacionales, pero en todas las citas que hace la sala en su sentencia definitiva, si usted las lee detenidamente, observa que en todas las citas de la misma sala, los organismos internacionales de derechos humanos hablan claramente que debe hacerse por la vía de rango legal, a tal punto que la sala reconoce este estándar en su sentencia definitiva. Era justamente lo que estaba señalando como procurador en mi resolución frente a la medida cautelar de la sala. Y en aquel momento, procurador, usted no se adelantó justamente porque lo que estaba en ese momento era un proceso de formación de ley. Digamos, o sea, había una admisión de un recurso, se estaba analizando, estaba la medida cautelar, no había una sentencia definitiva. Ahora sí se tiene. Sí, hay esto es un tema cuya argumentación desarrollamos en nuestra resolución. La sala también pretende afirmar que nuestra resolución carece de análisis y carece de fundamentaciones. Este es otro elemento que no es objetivo ni es verdadero. Precisamente en nuestra resolución hay un desarrollo, ¿no?, en el sentido de considerar que aunque se trata de una medida cautelar, es una medida cautelar dentro de un proceso de inconstitucionalidad que, bueno, usted habrá escuchado muchas críticas en el sentido de que la ley de procedimientos constitucionales no regula que la sala pudiese dictar medidas cautelares en un proceso de inconstitucionalidad, pero ni siquiera entramos a discutir ese punto como Procuraduría. Hemos respetado la decisión de la sala de dictar medidas cautelares en procesos de inconstitucionalidad, que ya lo ha hecho antes, pero la misma sala ha sostenido. Es una medida obviamente transitoria que trata de garantizar el resultado de la sentencia definitiva, pero en el caso de las sentencias, de los procedimientos de inconstitucionalidad, por ser ese tipo de procesos, lo que dicta la sala tiene efectos de acatamiento general y obligatorio. Es decir, lo que se conoce como efectos erga omnes. Entonces, al establecer una medida cautelar, aunque sea transitoria, el impacto de esa medida, en este caso, era restringir, limitar en la realidad y en la práctica los derechos políticos de miles de personas que son empleados y funcionarios. Y además dictó pautas de conducta genéricamente descritas, donde podía caber una multiplicidad de conductas que a nuestro criterio debían ser reguladas por la vía de la ley y no por la vía de resoluciones transitorias. Ese acto específico, perdón, procurador, sienta un precedente jurídico, es decir, tiene consecuencias, usted lo dice, tuvo consecuencias inmediatas aunque era cautelar. Tuvo consecuencias inmediatas, y además hay otro argumento al que la sala no se refiere, y es que el tipo de medida cautelar que dictaron es una medida que en la doctrina jurídica se conoce como medida cautelar innovativa. Hay medidas asegurativas que son las que mantienen el estado de las cosas mientras dura el proceso. Las innovativas modifican la situación de hecho o de derecho hacia la cual se dirigen. Son medidas de hacer o de no hacer y modifican el estado de hecho o de derecho antes de la resolución definitiva. Se entiende en la doctrina que estas medidas requieren mucha mayor prudencia del tribunal porque son medidas que prefiguran una resolución definitiva favorable a una de las partes. Entonces, con mayor razón, la sala, a nuestro criterio, debía haber hecho una fundamentación mayor porque ya su medida, aunque fuera transitoria, estaba afectando derechos y, como muy claramente lo decía en su medida la sala, afectando ejercicio de derechos frente al proceso electoral en desarrollo de cara a las votaciones del 9 de marzo. Sí. Entonces, sí había una afectación de derechos que se producía con ese acto. Por lo tanto, como procurador sí soy plenamente competente de conocer de este tipo de situaciones. Bueno, estas son las preocupaciones sobre elementos no objetivos, elementos que me parecen que no son verdaderos, que la sala afirma frente a la resolución de la Procuraduría. Pero hay otra dimensión, y es que el procurador
para la Defensa de los Derechos Humanos ejerce su mandato en aplicación directa del artículo 194 de la Constitución, con el desarrollo específico que le da la ley especial de la Procuraduría. Ninguna autoridad del Estado está exenta de la vigilancia del procurador, ni siquiera la Sala de lo Constitucional. Entonces es un precedente negativo, a mi criterio, que la Sala pretenda que exonerarse de la vigilancia del procurador en determinadas circunstancias, que la Sala se arrogue la potestad de que no debe ser vigilado por la Procuraduría en los procesos que mantienen trámite. Esto no es una facultad que tenga la Sala de lo Constitucional y lo ha afirmado claramente. Y en esta resolución, ¿usted interpreta ese mensaje? ¿Lo lee ese mensaje? No, claro. ¿O usted cree que la Sala está validando eso? No, que intentando también desplazar entonces el papel de la Procuraduría. Está intentando disminuir el mandato de la Procuraduría, aparentemente frente a sí misma. Es decir, está haciendo un ejercicio de exonerarse de la vigilancia del procurador en los procesos que conoce. Muy peligroso ejercicio a mi modo de ver, porque puede extender ese criterio a todos los tribunales, ¿no? Los tribunales y los diferentes jueces que conocen de casos pueden ahora pretender aplicar este criterio jurisprudencial para decir yo no estoy sometido a su vigilancia, procurador. Es decir, me parece que podríamos estar, yo todavía lo mantengo en un proceso de análisis para una resolución oficial al respecto, pero hay una aparente pretensión ilegítima de disminuir el mandato constitucional del procurador frente a las actuaciones de los tribunales de justicia. Esto es peligroso y afecta la garantía de vigilancia del procurador en materia de derechos humanos que tiene rango constitucional. Ahora, me parece que hay también una interpretación errónea de la Sala al decir que hemos invadido competencias y de alguna manera presentar esta discordancia como un conflicto entre instituciones o un conflicto de invasión de poderes o de facultades de otra institución. Esto me parece que no es verdadero. Ahora bien, una consulta, así como la Sala de lo Constitucional en esa resolución establece esa prevención y dice, previénese al titular de la Procuraduría que se abstenga, y bueno, ya lo leímos el párrafo, ustedes entonces pueden emitir en iguales términos para la Sala de lo Constitucional. Sí, digo, por lo que estoy escuchando, parecería que usted también puede decirle a la Sala, yo previénese, y ya vamos a entrar a que me explique un poco cuál es el alcance que tienen las resoluciones o los informes de la Procuraduría de Derechos Humanos, que es importante analizarlo. Sí, mire, esto es importante discutirlo y reflexionarlo. Yo no me veo en ningún momento en una situación de conflicto con la Sala de lo Constitucional, en una condición de antagonismo. Debo señalarle a la Sala que no es legítimo ni tiene facultades para disminuir el mandato del procurador frente a sus actuaciones ni frente a las actuaciones del tribunal. Pero por naturaleza constitucional, el ejercicio de las facultades del procurador no es antagónico con el ejercicio de las facultades de la Sala, ni de los tribunales de justicia. La declaración del procurador tiene su propia naturaleza, que es una naturaleza veedora, una naturaleza de vigilancia externa. No somos parte en los procesos judiciales, ¿verdad? No ha sido nunca mi pretensión, ni jamás lo afirmé, ser parte dentro del proceso de inconstitucionalidad. Somos una instancia que vigila el impacto en materia de derechos humanos de la actuación de las autoridades y que da una declaración o da recomendaciones que tienen un carácter orientador, es decir, que cesen eventuales violaciones, que éstas sean superadas y que las víctimas sean adecuadamente reparadas. Es una labor orientadora. Nunca las resoluciones de la Procuraduría van a anular sentencias judiciales, mucho menos las de la Sala. Nunca vamos a ser tribunales de instancia. Por lo tanto, nuestra intervención nunca va a ser antagónica, nugatoria, nunca va a anular las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, no puede haber conflicto. Me parece que lo que está ocurriendo es una reacción de la Sala de lo Constitucional de intolerancia a la vigilancia del procurador. Han dado ellos una declaración en su sentencia que expresa una
expresa una afirmación de intolerancia para no estar sometidos a las declaraciones del procurador. Su recomendación obviamente será objeto de un pronunciamiento formal por parte de la Procuraduría. A mí, en principio y muy preliminarmente, me parece que por estas razones que he expuesto carece de utilidad práctica. Nosotros nunca vamos a ser partes en los procesos judiciales, ni vamos a anular sentencia, ni vamos a actuar como tribunales de instancia. Por lo tanto, no podemos invadir la esfera de la independencia judicial. Nuestra labor será orientadora. Por lo tanto, que la sala diga que las resoluciones de la Procuraduría no tendrán efecto en su proceso constitucional es una afirmación que carece de utilidad práctica, porque no estaba pretendiendo yo decirle a la sala, ni lo dije en la resolución que emití, en ningún momento le dije que interpretara en un sentido o en otro, en ningún momento le pedí que resolviera en un sentido o en otro. Ya. Ahora bien, en este caso es importante, procurador, ¿cuál es el alcance que tienen las resoluciones que usted firma, que usted emite? Es decir, hasta dónde llegan las facultades constitucionales, no son vinculantes. ¿O hasta dónde llega esa, o hay alguna discusión abierta en términos de la vinculancia que tiene entonces la resolución que usted puede emitir? En el caso de la Institución Nacional de Derechos Humanos de El Salvador, que es el término internacional con que se conocen este tipo de instituciones, en el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es una institución nacional de derechos humanos, una institución ombudsman, como se conoce en la doctrina, es una institución que tiene un mandato de grandes alcances. El modelo salvadoreño es un modelo ejemplar en el mundo en materia de este tipo de instituciones, porque producto de los gravísimos abusos del Estado en materia de derechos humanos durante el pasado conflicto armado interno, el modelo salvadoreño construyó una institución nacional, una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de rango constitucional, con un mandato amplísimo que incluye a todas las autoridades del Estado. Por lo tanto, sí tengo facultades de vigilancia sobre la Sala de lo Constitucional en esta materia y en esta naturaleza de mi mandato como procurador y el de todos los procuradores. Tengo plenas capacidades de observar el debido proceso, aún de la Sala Constitucional. ¿Usted percibe, procurador, que la Sala de lo Constitucional se está queriendo ubicar sobre todas las instituciones, por encima de toda la institucionalidad? Bueno, hay un mandato constitucional de la Sala en materia de conocimientos de procesos sobre constitucionalidad de leyes y decretos, de amparos y de habeas corpus, donde la Sala es la máxima autoridad y sus sentencias son de obligatorio acatamiento. En su materia y en su competencia, la Sala es la máxima autoridad. En la materia del ejercicio del mandato constitucional de la Procuraduría, es el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos la máxima autoridad. Nuestras resoluciones, para contestarle plenamente su anterior pregunta, William, nuestras resoluciones son morales, por supuesto, representan una autoridad moral, pero no son estrictamente morales, como a veces se les quiere reducir. Son resoluciones que tienen también una juridicidad de rango constitucional, es decir, sí vinculan a la autoridad. La autoridad debe tenerlas ¿cómo la vinculan? La autoridad las debe tener en cuenta como un parámetro de referencia orientador para corregir disfunciones, para corregir prácticas, para corregir decisiones que están afectando a los derechos humanos. No vendrán a sustituir las sentencias, por lo tanto, aunque se quiera representar de esa manera o lo quieran presentar, no hay un conflicto de instituciones, son mandatos diferentes y complementarios. La resolución del procurador sigue en firme. De acuerdo. Tengo que hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, procurador, es imposible que, claro, esto tiene que ver con materia estrictamente electoral, es política, tiene que ver con la política partidaria, con los institutos políticos. Entonces, en medio de esto, obviamente, aparece la suspicacia, sí. De alguna forma, lo que usted está haciendo, o en ese caso muy particular que estamos analizando, tiene que ver con una resolución, con una orientación política y, en este caso, favorable al FMLN. Se lo planteo para que lo platiquemos después de la pequeña pausa comercial. Regresamos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol,
y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Procurador, entonces, ¿cómo responde usted ante quienes infieren de que en el marco de esto lo que hay es una actuación también sesgada en un momento determinado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque quien se está afectando sobre todo son los actuales funcionarios, aunque en esto yo tuve la semana pasada a Ernesto Mason acá, el vicepresidente de Ideología del Partido Arena, y él decía que en esa parte estaba de acuerdo, que coincidía justamente con el señalamiento que hacía la Procuraduría en términos de una posible violación de ciertos derechos. Es decir, todos los partidos claro, de repente también han sufrido las consecuencias, pero sobre todo se dice es funcionarios del actual gobierno, por lo tanto es el FMLN que se está viendo afectado. No, yo entiendo claramente que en una coyuntura como la actual, que es una coyuntura previa a votaciones y donde hay mucho, el tema electoral permea casi todos los ámbitos de la vida nacional, es entendible que mucha población reaccione en ese sentido, también porque el tema es jurídicamente... no es tan sencillo, es decir, implica debates novedosos, jurídicos y del mandato de las instituciones, pero en modo alguno representa, me parece, los intereses de un partido político en concreto. Primero porque no estoy defendiendo en ningún momento la posibilidad de que los funcionarios se prevalezcan del cargo, al contrario, he afirmado muy categóricamente que los abusos de los funcionarios y las funcionarias, prevaliéndose de su cargo, como lo manda la Constitución, debe ser regulado y debe ser sancionado. Reconozco plenamente la necesidad de regular el abuso. Ahora, ¿cuál es la afirmación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Es, como regular el abuso es un tema en el cual se va a entrar al ámbito de restricción de derechos fundamentales, debe hacerse de acuerdo a ciertos estándares de derechos humanos, y uno de esos estándares es la ley. Entonces aquí lo que tenemos es una deuda del legislativo y hay que señalar esa responsabilidad. Yo creo que el país postergó durante más de una década o quizás 2 décadas la profundización de la reforma electoral que planteaban los acuerdos de paz. Pero por actuaciones de la misma Sala Constitucional actual y por vía de la reciente aprobación del Código y la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Voto en el Exterior, etcétera, en los últimos años estamos teniendo avances positivos en la ley electoral, pero grandes deudas también. La regulación en materia de transparencia al financiamiento de las campañas, por ejemplo. La regulación en materia de evitar las campañas adelantadas. Y por supuesto, una de las grandes vacíos todavía es regular los abusos que pueden cometer funcionarios y empleados al prevalerse de su cargo. Debe ser materia de ley, ¿por qué? Porque el proceso de formación de ley ya prevé que quienes se verán afectados den su opinión, que participen las minorías, que haya un libre debate de las diferentes fuerzas políticas.
Entonces la ley debe venir a establecer claramente estas prohibiciones, como ahora bien ya lo dice en su sentencia definitiva la sala. Ahora, ustedes no han pasado de lejos el análisis sobre los otros temas de lo que usted me está conversando en este momento. Es decir, ustedes tienen, en los informes que han emitido no han sido exclusivamente para responder a la sala, sino han sido completos en materia electoral, digo. Sí, en materia electoral históricamente en la Procuraduría hemos venido señalando esto desde hace varios años, ¿no? Que estas ausencias en materia de legislación están pendientes, pero sí reconocemos los avances recientes. Incluso tenemos la verificación realizada que nos lleva a concluir de que tenemos un tribunal electoral en este proceso más sólido, producto de las reformas legislativas recientes, y que tenemos un proceso electoral más participativo, producto de esas reformas, algunas de las cuales fueron motivadas por sentencias de la Sala de lo Constitucional. Creo que la medida cautelar que restringía derechos políticos, la medida cautelar de febrero sobre todo, afectaba a los dos partidos en contienda, afectaba al FMLN y afectaba a Arena por igual. En ese sentido tenía un impacto para ambos. Y el posicionamiento de la Procuraduría no es en favor ni de uno ni de otro partido, sino es en el sentido de que cualquier autoridad del Estado, sea el legislativo o sea la Sala de lo Constitucional, cuando restringe derechos fundamentales, debe tener ciertos estándares de actuación. Esa es en general la posición de la Procuraduría y no es una posición a favor o en contra de ningún partido específico. Fundamentalmente ustedes, ¿cuáles son los derechos que ustedes están señalando que se estarían violentando o se habrían violentado en aquel momento con la resolución, la medida cautelar? Bueno, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y también en consonancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el lado de su jurisprudencia, han establecido que el ejercicio de los derechos políticos que establece tanto la Convención Americana como el Pacto Internacional de la ONU, comprende una serie de actividades, ¿no? Las actividades que implican hacer público el pensamiento político, debatir el ejercicio de las funciones públicas, inclusive participar de las campañas, que son actividades esenciales inherentes al ejercicio de los derechos políticos. Y entonces ese es un estándar que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen, con independencia de que sean funcionarios o no. Ahora, los funcionarios y las funcionarias, los empleados y las empleadas en determinado momento, en el ejercicio de esas actividades legítimas, pueden incurrir en algunas conductas abusivas al prevalerse del cargo. El caso más evidente suele ser que pretendan usar recursos públicos o tiempo de sus labores o coacción sobre sus subalternos o sobre el público en general. Pero la sala ahora en sus estándares va más lejos. Dice ahora bien, en esa parte, hay una dimensión intangible. Ahora bien, reconociendo esa parte que efectivamente pueden haber abusos, procurador, ¿cómo hacer entonces con el funcionario? Es decir, no debería, obviamente no tiene que utilizar recursos de la institución, tampoco tiene que utilizar el tiempo, ¿no? Para el cual se le está pagando, para el cual ha sido delegado, pero entonces un funcionario, pregunto, podría perfectamente después de horas hábiles dedicarse a hacer proselitismo, a hacer campaña. Entonces, ¿hasta dónde llega esa parte? Sí, el tema de las garantías implica que en el proceso de formación de ley, la Asamblea Legislativa debe llegar a definir cuáles son las conductas prohibidas. Ahora me parece, en su sentencia definitiva, más allá que compartamos o no los criterios de la sala, está ya dando pautas generales para que la Asamblea Legislativa, a través de un desarrollo en un decreto legislativo, pueda establecer cuáles son las conductas prohibidas de manera más específica en el Código Electoral, y por lo tanto el tribunal pueda, frente a esas conductas específicas, sancionar, porque los ciudadanos y ciudadanas, si vamos a ser castigados por una conducta, esta conducta prohibida debe estar previamente establecida en la ley. Claro. Nadie puede ser condenado por un delito que no está establecido como tal, ni por una falta administrativa que no está establecida como tal. Entonces, cuando se lanzan pautas indeterminadas de sanción, como estaba ocurriendo en la medida cautelar de febrero, lo que puede dar lugar es abuso, no solo a derechos políticos o libertad de expresión, sino abusos al debido proceso, abusos al derecho laboral, etcétera. Entonces ahora, con este desarrollo de pautas generales, la sala le da ya este tipo de elementos obligatorios para que los retome
la Asamblea y pueda normar las conductas prohibidas. Y de aquí en adelante, que ese decreto se apruebe, los funcionarios tengan claros cuáles son las conductas prohibidas y las sanciones correspondientes. Si estamos tratando de mantener pautas indeterminadas, se pueden generar abusos. Por eso el llamado mío como procurador ha sido, debemos regular esto por ley, se deben regular estos abusos, debe actuar cada institución del Estado en el marco de sus competencias. La Sala ha actuado en el marco de sus competencias ahora declarando inconstitucional una disposición y dando algunas pautas generales jurídicas que dotan de mayor contenido a la prohibición del 218. Corresponde ahora a la Asamblea Legislativa retomar estos criterios y normar por vía de la ley secundaria. Ahora, sobre esa resolución definitiva de la Sala, obviamente ya abordamos lo que tiene que ver de manera directa sobre la prevención que se le hace a usted, pero en términos del contenido, entonces usted se puede decir que lo está aprobando. Bueno, en este momento incluyendo esa parte, desde luego, que ya la abordamos. Estoy compartiendo con usted, William, y con la amable audiencia, algunos criterios muy preliminares de la lectura de la sentencia. Sin embargo, yo voy a emitir una resolución de seguimiento de cara al contenido mismo de la sentencia. En principio diría que me parece que la sentencia definitiva tiene un alcance mucho más moderado que el que se le habían dotado a las medidas anteriores, y además desarrolla una fundamentación mucho mayor de cara básicamente a lo que es el servicio civil, de acuerdo al marco constitucional. No tanto entra a ponderar, dice que los abusos de los funcionarios dañan derechos de la población, pero por ejemplo no ahonda en sus reflexiones jurídicas la Sala al respecto. Ahora, sí también desde el inicio estoy diciendo que me parece que hay un desafortunado análisis del mandato de la Procuraduría, que parece una expresión de intolerancia de la Sala, que ha utilizado en principio elementos que no son objetivos, que no son verdaderos del contenido de la resolución de la Procuraduría, y que podríamos estar ante una pretensión ilegítima de disminuir el mandato del procurador frente a los tribunales de justicia. Y esto definitivamente no podría producir efectos en la medida que el procurador, por aplicación directa de la Constitución, supervisa estas actuaciones. Perfecto. Bueno, vamos a hacer en este momento la última pausa con nuestros anunciantes. Regresamos al cierre de la entrevista en línea. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3.
Bueno, vamos al cierre de la entrevista en línea. Mientras tanto, procurador, no hemos hablado de otros temas que tienen que ver, por ejemplo, toda la discusión que se planteó en algún momento sobre ley de amnistía, toda esta parte de investigación de algunas masacres. El Instituto de Acceso a la Información Pública ya ha dado algunas resoluciones, está actuando con más beligerancia sobre el caso particular de información que debe provenir de la Fuerza Armada. Pero bueno, pero antes de pasar a eso, no sé, habíamos concluido entonces el análisis sobre el tema más controversial, digamos. Sí, William, yo le agradezco el espacio, creo que ha sido muy interesante el diálogo en la entrevista y creo que precisamente la prensa gráfica está haciendo una cobertura muy profesional del tema. Yo creo que es importante trasladar a la población los elementos objetivos de las diferentes posiciones jurídicas, claro, porque esto va generando una cultura de respeto a los derechos humanos, una cultura del conocimiento del mandato de las instituciones. Pasemos a esos otros temas entonces. Ley de amnistía, ¿ustedes se están involucrando en este momento? ¿Hay algún proceso? Sí, mire, la Procuraduría tiene una posición de hace muchos años histórica y de varios mandatos de varias procuradoras y procuradores muy claro en el sentido de afirmar que la ley de amnistía vigente, la ley del año 93, es una ley que violenta derechos humanos, que violenta flagrantemente los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas de crímenes atroces durante el conflicto y que evidentemente violenta la Constitución. Ahora, hay algunos mitos, algunos temores infundados que algunos sectores pretenden sembrar sobre este tema y es, por ejemplo, que tocar el tema de la amnistía o alterar la amnistía va a generar ingobernabilidad, va a generar afectación de la paz, va a traer miles de denuncias contra funcionarios y políticos. Esto me parece que son afirmaciones falsas, debemos de dejar temor sobre esta situación. Generalmente el acoger la justicia frente a casos tan deplorables, tan graves como matanzas de miles de personas, desapariciones forzadas, torturas, ha traído en la experiencia de otros países el fortalecimiento de las democracias y el fortalecimiento de los sistemas judiciales. No ha traído demandas masivas. El sistema no tendría tampoco capacidad. Si nosotros vemos la violencia de la actualidad, no es capaz de administrarla el sistema de justicia. Alrededor del 5% de los homicidios llegan a una condena judicial, mucho menos tendrá capacidad de gestionar miles de demandas de hace 30 o 20 años. No, tendremos algunos juicios ejemplarizantes que dignificarán a las víctimas y que permitirán fortalecer el sistema de justicia y abrirán paso a una verdadera reconciliación porque incluirán en la protección del Estado, incluirán en la solidaridad social a un sector de la población muy amplio que sufrió estos graves atropellos. ¿Y este es el único camino? Mire, es el único camino que manda el Estado de Derecho. Ahora, una aclaración importante es que las leyes de amnistías, las amnistías son instituciones humanitarias, que lo que buscan es permitir que los excombatientes en un conflicto armado se integren al proceso de paz y a la nueva convivencia en democracia. Esto es el propósito legítimo de las amnistías, también liberar a aquellas personas que habían sido encarceladas por sus ideas políticas, los perseguidos, los presos políticos, que se les llamaba. Este es el objetivo humanitario de las amnistías. Entonces la amnistía siempre es necesaria. Al sí, final porque algunos se preguntan cómo se desmonta un conflicto armado si no se entra un proceso en el que las partes de alguna forma tiene que haber cierta amnistía, o sea, así. Claro, entonces las amnistías cumplen esta función, son reconocidas por el derecho internacional humanitario en el protocolo 2 de los convenios de Ginebra, pero es muy clara la limitación de las amnistías en el derecho de los derechos humanos. Las amnistías cumplen este propósito humanitario, pero cuando le damos un alcance indebido y tratamos de utilizar las amnistías para exonerar de responsabilidad a genocidas, a perpetradores de crímenes contra la humanidad, entonces pervertimos la figura de la amnistía. Y en el caso de El Salvador tradicionalmente se ha hablado de los artículos 1 y 4 de la ley de amnistía, que son los que pretenden dar este indebido carácter absoluto a la amnistía. Es decir, no es la amnistía en sí misma, no es todo el decreto de ley de amnistía, son aquellos artículos que dotan de absoluto
este alcance. Inclusive la ley de amnistía del año 93 es tan ilegítima y tan contraria al Estado de Derecho que hasta exonera responsabilidad a los jueces que son culpables de corrupción por sus actividades judiciales. O sea, es el absurdo. ¿Cómo va a ser un delito político la corrupción judicial? Entonces, bueno, a ese nivel llega la ley de amnistía del 93. ¿Qué ha ocurrido? Y es la afirmación categórica que yo quiero dejar en este tema. Desde hace más de una década, la ley de amnistía perdió su fuerza jurídica frente a las graves violaciones a los derechos humanos. La Sala de lo Constitucional del año 2000, estamos hablando ya hace bastante tiempo, la Sala de lo Constitucional del año 2000 declaró que la ley de amnistía no era aplicable a graves violaciones a los derechos humanos. Tan es así que en aquel momento la Universidad Centroamericana impulsaba un posible juicio penal contra los presuntos autores materiales del asesinato de los jesuitas y sus colaboradores, y los jueces del caso no pudieron aplicar la ley de amnistía por este criterio. Aun cuando no ha sido derogada de manera explícita. Sí, no, pero no ha sido derogada, tiene una vigencia parcial, pero ya por vía judicial se ha declarado que debería ser nula cuando se aplica a graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, la amnistía aplicada al asesinato de Monseñor Romero, la amnistía aplicada al caso de la masacre del Mozote, es una amnistía inconstitucionalmente aplicada y por lo tanto debe ser objeto de una declaratoria de nulidad en esos casos concretos. Así lo estableció ya hace 14 años la Sala de lo Constitucional. Y luego ha venido una serie de informes de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias sentencias de la Corte Interamericana, entre ellas la última sentencia muy contundente sobre la masacre del Mozote, que establece muy claramente que las amnistías ni otras figuras aplicadas indebidamente como la prescripción deben usarse para favorecer la impunidad de este tipo de crímenes. La impunidad ante este tipo de crímenes es la negación del Estado de Derecho, de la Constitución y de la democracia. Ahora bien, por lo tanto, no es oponible. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La amnistía perdió su fuerza jurídica a partir de ese momento. Aunque tenga cierta vigencia legislativa, esa vigencia es parcial y no debería operar a las violaciones. Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos llevan más de una década pidiendo a jueces concretos, pidiendo a diferentes fiscales generales de la República que investiguen los crímenes en base a estos criterios, y lo que hemos tenido es el silencio del sistema de justicia. Los jueces y los fiscales que han conocido de casos concretos se han negado a dar respuesta a estas peticiones jurídicamente bien fundamentadas. Entonces aquí tenemos una enorme deuda del sistema judicial y de la Fiscalía General, que deben actuar frente a estos casos. Ahora, tenemos una situación de avance muy positivo que yo quiero reconocer, la aplaudí y la felicité, incluso con una publicación en un rotativo, una reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional en relación a la masacre de San Francisco Angulo en San Vicente, en la cual declara que la Fiscalía General violó derechos fundamentales de las víctimas y le ordena al fiscal, al señor fiscal general, investigar esta masacre ante una inacción de varios años de la Fiscalía frente al caso. En ese caso sí hubo coincidencia entre Procuraduría y Sala de lo Constitucional. Sí, claro, ¿no? Es decir, yo sigo utilizando muchos precedentes de la Sala como positivos para los derechos humanos. Felicité a la Sala y publiqué un pronunciamiento en un rotativo felicitándola. Creo que es un precedente importante. Ahora la Sala mantiene en trámite un nuevo proceso por inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Procurador, ¿cómo observa la decisión, un poco la resistencia, si se puede leer así, que ha habido de parte de la Fuerza Armada de negarse a brindar cierta información? La Fuerza Armada no puede negarse a brindar información por ley. Inclusive la Ley de Acceso a la Información establece que en caso de investigación de violaciones a derechos humanos ni siquiera puede ser operar el criterio de reserva a la información. Y aún más allá del ámbito de la Ley de Acceso a la Información, la Fuerza Armada está obligada a entregar la información a los jueces, a la Fiscalía General, a la Procuraduría de los Derechos Humanos cada vez que se lo requieran.
Por lo tanto, la Fuerza Armada, como el Ministerio de la Defensa Nacional, como cualquier otra autoridad pública, está obligada a colaborar. Ahora, ¿no es eso lo que ha ocurrido exactamente? O sea, no, yo estoy en la Procuraduría construyendo una política en materia de memoria histórica y derechos de las víctimas de estos crímenes. Gran parte de mi trabajo será supervisar la situación de impunidad de los casos y promover inclusive acciones contra los jueces o los fiscales que se nieguen a realizar o a impulsar investigaciones o a juzgar los crímenes. Esto lo haremos incluso administrativamente ante la propia Corte Suprema de Justicia vía el Departamento de Investigación Judicial. Pero en ese marco hay varias masacres que están siendo objeto de la verificación de la Procuraduría, es decir, básicamente la actuación de las instituciones frente a las demandas. Y ahora, bueno, hay un informe especial sobre masacres, un informe especial sobre desapariciones forzadas que contienen decenas de casos. Entre ellos están, por supuesto, el Mozote, el Río Zumpú, la masacre de La Quesera, la masacre de San Francisco Angulo, la masacre de Tenango Guadalupe. La Procuraduría mantiene abierto este tipo de verificación. Ahora yo voy a producir informes oficiales al respecto, pero tendremos este tipo de intervención. En ese marco de verificación de la situación de impunidad, he recibido ya la queja de parte de las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas de esta aparente indebida negación de la información al Instituto de Acceso a la Información por parte de las autoridades castrenses. Por lo tanto, yo activaré mis facultades de verificación como procurador y me pronunciaré. Preliminarmente me preocupa y creo que puede existir un interés de favorecer la impunidad de los responsables de estos crímenes. Eso no es aceptable. Debe el señor ministro de la Defensa proporcionar esa información, dar todas las facilidades a las víctimas, a sus abogados y a las instituciones competentes que le requieren información. En este tipo de casos debe haber acceso a los archivos militares. Como procurador yo debo velar por eso y también desde el marco de mis competencias solicitaré este tipo de información a la Fuerza Armada y espero encontrar colaboración. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, procurador. Hay muchos temas de los que vamos a conversar. Más adelante lo voy a invitar nuevamente para que no solo abordemos un tema que fue el que nos dedicó más tiempo, pero bueno, claro, que es el más controversial. Bueno, gracias. Mucho gusto, William. Muchas gracias por el espacio. Bueno, perfecto. Terminamos así la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana miércoles a las 7 en punto estará con nosotros en nuestros estudios Jorge Velado. Él es el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena. Nos vemos entonces y les recuerdo, 6:45 de la mañana con el resumen del noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea.